Buenos días, hermanos y amigos que nos visitáis. En primer lugar, pues os traigo saludos de la iglesia de Esparraguera. Para mí es un placer pues que me hayáis invitado para traer la palabra, pero también pues para estar en comunión con vosotros, estar en compañía. Es un gozo pues el poder veros, ¿no? Y me gustaría pues que abriéramos nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 19, y leeremos del versículo 1 al versículo 10, que es la historia de Jesús y Zaqueo. Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Leo en el versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar. Gracias, Dios y Padre Celestial, por tu palabra, Señor. Gracias pues porque podemos reunirnos en libertad, porque podemos leerla en libertad. Queremos aprender de ella y queremos que en todo momento tú nos dirijas, que no se diga nada indebido. Y Señor, que toda la gloria en esta mañana sea para ti. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El último versículo que hemos leído es el título de la predicación. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús no vino para hacer milagros, no vino a curar, no vino a sanar enfermos, aunque hizo todo esto y mucho más. La prioridad de Jesús era salvar lo que se había perdido. Y Jesús, en este texto que ahora vamos a escudriñar, te va a dar las claves para que tu alma perdida sea salvada por él. Jesús es el Mesías, es el Cristo, es la respuesta a todo tipo de hombre. Y aquí encontramos a Jesús cuando está descendiendo del norte de Israel al sur, a la ciudad de Jericó. Él se encontraba en Betsaida, a orillas del mar de Galilea, que en verdad más que un mar es un lago enorme, y Jesús está descendiendo a Jerusalén. Pero él no desciende por casualidad. En Lucas 9:51 leemos: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. A Jesús la cruz no le pilló por casualidad. Jesús sabía que iba a dar su vida en Jerusalén y que lo iba a hacer en una cruz. El descenso de Betsaida a Jerusalén lo hace por la ruta comercial, que es la más conocida, la más concurrida, y que bordea a Samaria y sigue el curso del río Jordán, que va de norte a sur. Seguramente Jesús viajaba con una multitud de peregrinos para asistir a la Pascua en Jerusalén. Y el texto que acabamos de leer lo he dividido en 3 partes. La primera parte le he puesto por título Jesús observado y va de los versículos del 1 al 4. La segunda parte le he puesto por título Jesús en acción y va de los versículos 5 al 7. Y la tercera parte le he puesto por título Jesús el Salvador
y va de los versículos 8 al 10. Y vamos a analizar versículo por versículo. En la primera parte, del 1 al 4, Jesús observado, y leo el versículo 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Jericó era una ciudad importante, localizada a unos 24 kilómetros al noreste de Jerusalén y a 8 kilómetros desde el río Jordán. La ruta desde Perea a Jerusalén pasaba por esta ciudad. Jericó era un centro comercial muy próspero. Toda persona que iba a Jerusalén tenía que pasar por Jericó. Y Jericó estaba en el valle y Jerusalén estaba arriba en la montaña. Para llegar a Jerusalén necesitabas de 6 a 8 horas para llegar andando. Así que la mayoría de la gente solía parar en Jericó para descansar. En aquella época, en Jericó, la producción y exportación del bálsamo también eran muy importantes. Jericó era un oasis de palmeras y huertos. Jericó también era importante por el sistema de impuestos. Los romanos conquistaban de dos maneras. Si mostrabas resistencia, venían y te arrasaban. Un ejemplo lo tenemos en España, en la ciudad de Numancia, que está en la provincia de Soria. Se resistió y los romanos no dejaron piedra sobre piedra. No hay ni un resto celtíbero en esa ciudad. Años más tarde hicieron lo mismo con Jerusalén. Pero si no te resistías, llegaban a un acuerdo contigo, que se llamaba la Pax Romana. Vosotros podéis seguir siendo independientes con vuestro orden político, vuestra religión y vuestras costumbres, pero me tenéis que pagar unos impuestos. Estos impuestos no los iba a recaudar Roma, los recaudaban ellos mismos y tenían que pagar a Roma según un censo de habitantes. Y en Israel había 3 ciudades importantes de recaudación. En el norte estaba Cesarea, Capernaum en el centro y Jericó en el sur. Leo el versículo 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Zaqueo nos dice que era jefe de los recaudadores de impuestos. Y además nos dice Lucas que era rico. Otros publicanos trabajaban para Zaqueo, y Zaqueo supervisaba un distrito tributario extenso. Los publicanos eran israelitas desleales, pagados por los romanos para cobrar impuestos a los demás judíos, para beneficio propio. Pedían más dinero del que los romanos exigían, haciéndose de esta manera ricos fácilmente. Llegaron a ser símbolo de las peores personas y veremos luego qué significa ser rico. Leo el versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Vemos que Zaqueo era bajo de estatura y no podía ver a Jesús, porque la multitud que había delante de él era más alta. Zaqueo era un hombre de contrastes. Primero su nombre. Zaqueo significa justo, puro, inocente. Y esto pues es un gran chiste, ¿no? ¿Cómo puede ser que el justo, que nos está sangrando a impuestos, si tenemos que pagar 2, nos hace pagar 5 y él se queda con 3, ¿cómo puede llamarse justo? Los recaudadores de impuestos eran una asociación piramidal. Debajo de la pirámide estaban los publicanos. Los publicanos se dedicaban a la recaudación y a la extorsión, y por encima de ellos habían los recaudadores de impuestos, como Leví o el apóstol Mateo y autor del Evangelio. Era un mando intermedio y en lo alto de la pirámide estaban los jefes de recaudadores, Zaqueo. Zaqueo era rico, muy rico, y no se hizo rico trabajando, se hizo rico robando a sus conciudadanos, y así pudo acumular riquezas. Vivía en Jericó, era jefe de uno de los 3 grandes centros de recaudación
Y para colmo, estas personas inventaban impuestos. Uno de los impuestos que se inventaban para cobrar más dinero era que se pagaba por cada rueda de tu carro. Así, un carro que tenía 2 ruedas pagaba menos que un carro que tuviera 4 ruedas. También idearon un impuesto según el número de patas de los animales que tenían que tirar del carro. No era lo mismo, pues, un carro tirado por un mulo que un carro tirado, pues, por 4 mulos. Por cada pata se pagaba un impuesto. El impuesto no era sobre las ganancias, el impuesto no era sobre las mercancías, el límite de los impuestos lo ponía su propia imaginación. Así os podéis imaginar lo rico que podía ser Zaqueo, la riqueza que había acumulado. Pero a pesar de ser una persona muy rica, había un vacío en su vida, un vacío que no rellenaba su esposa, que no rellena tu marido, que no rellenan tus hijos, que no rellena tu trabajo, que no rellenan tus hobbies, que no rellena tu dinero. Por eso Zaqueo necesitaba ver a Jesús. Seguramente Zaqueo había oído hablar de Jesús, como muchos de nosotros. Seguro que tenemos familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, a los cuales nosotros les hemos dado testimonio de Jesús y han oído hablar de él. Pero Zaqueo tenía la necesidad de ver a Jesús con sus propios ojos. En la calle, delante de Zaqueo, había una gran multitud de hombres y mujeres, deseosos de ver a Jesús. Había una muralla humana, parecido pues a una multitud cuando hay una manifestación o cuando hay las primeras rebajas o cuando vamos a pasear a Barcelona por el Portal del Àngel en fiestas navideñas. A Zaqueo se le presentan en un principio 2 problemas que le impiden ver a Jesús. Un problema ajeno y un problema propio. El primer problema ajeno a Zaqueo es una muralla humana de personas que no le deja ver a Jesús. Además, estas personas no son amigas de Jesús, no son amigas de Zaqueo. No le van a dejar espacio para que él pase a primera fila. Zaqueo es el enemigo número 1. Así que nadie le va a abrir un hueco para que pueda ver a Jesús. Y otro problema de Zaqueo, un problema propio, es que Zaqueo era muy bajo de estatura. ¿Cómo de bajo? No lo sé, pero Lucas, que era médico, nos dice que Zaqueo era micro. Y micro recuerda a microbio. Era muy, muy bajo. Zaqueo, para poder ver a Jesús, tuvo que franquear 2 barreras importantes. Una barrera humana, donde ninguna persona iba a apartarse para que pudiera ver a Jesús, y su propia estatura. Así que Zaqueo tiene que hacer 2 acciones que no son normales de aquel tiempo en una persona rica. Leo en el versículo 4. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Primera cosa fuera de lo normal. Era tal el vacío que sentía Zaqueo que tuvo que hacer cosas que una persona de su categoría nunca hubiera hecho. Pero tenía una gran necesidad de ver a Jesús. Y dice la palabra, y corriendo delante. Corriendo delante no es solo apretar el paso. La idea de Lucas es la de correr. El verbo que utiliza es el de correr con todas sus fuerzas, con todo lo que dan tus piernas, como si se tratara de ser el primero en una carrera o como si te persiguiera un león hambriento, un tsunami o cuando estás a punto de perder el tren. No corrió como por un chaparrón o como cuando llegas tarde al trabajo o al culto, sino con todas sus fuerzas, como si fuera una carrera de velocidad en las Olimpiadas. ¿Y quién corría en esos tiempos? Los señores no corrían, los ricos nunca corrían. No estaba bien visto para personas de su estatus. ¿Quién corría? Los esclavos. En esa época no habían teléfonos móviles y si había que enviar un mensaje, se enviaba al esclavo.
y se le decía, por ejemplo, corre, ves a casa de Flavio y dile que lo invito a comer. Y el esclavo no iba por la sombra disfrutando de la brisa de la mañana, ni se paraba por la calle a hablar con los amigos. Tenía que correr al máximo. Un hombre rico no corría, solo corrían los esclavos. Y ver a Zaqueo, súper rico, correr, nos habla de la imperiosa necesidad que tenía de ver a Jesús. Y segunda cosa, fuera de lo normal. No es normal que una persona acomodada se suba a un sicomoro. ¿Por qué se subió Zaqueo a un sicómoro? Hay dos razones. La primera es porque es el árbol que más abundaba en la zona y un sicómoro es un árbol, aquí no tenemos, pero es un árbol parecido a una higuera. Y la segunda razón es porque es un árbol al cual las ramas le crecen desde abajo, desde el suelo, a ras de suelo. Y las ramas del sicómoro son unas ramas muy fuertes y son unas ramas muy anchas. Y de hecho se construían ataúdes con la madera del sicomoro. Por lo cual, Zaqueo, que es una persona baja, no tiene que hacer un gran esfuerzo para subirse a las ramas del sicomoro y trepar hasta la copa. Cuando yo era pequeño, de unos 8 años, algunos festivos íbamos a comer con mis padres debajo de un pinar. Esos pinos tenían 30 años. Y con aquellos pinos también había una higuera, y las ramas de la higuera tocaban el suelo y eran ramas anchas, y tenía muchas. Y con 8 años yo podía pues trepar por esas ramas hacia arriba, y bueno, era pues una manera de divertirnos, ¿no? Subir aquel árbol. Pero claro, subir a los pinos pues era imposible, ¿no? Y mi madre me decía, pues no subas a la higuera porque las ramas de la higuera son muy traicioneras y se rompen. En cambio, las ramas del sicómoro pues son ramas fuertes. Hay una tercera acción que hace Zaqueo. Zaqueo evalúa la situación, calcula por dónde tiene que pasar Jesús y por el camino busca el sicomoro y aquí se queda Zaqueo, subido al árbol, esperando, odiado por los suyos, sin poder ver a Jesús, hasta que deja a un lado su orgullo, su estatus, evalúa, corre y sube al árbol. Y hace todo esto porque tiene gran necesidad de ver a Jesús. Yo no os conozco a vosotros personalmente, yo sí que conozco a mi congregación y os voy a hacer una serie de preguntas que es pues para que vosotros reflexionéis. Yo no os conozco, yo no sé vuestras vidas, ¿no? La primera pregunta es, ¿sientes un vacío en tu vida como Zaqueo? ¿Todo lo que tienes no es suficiente para llenar tu vida? ¿A qué estás dispuesto a renunciar por Cristo? A veces puede ser la falta de tiempo. ¿Qué es lo que te impide acercarte a Cristo? ¿Es Cristo suficientemente importante como para dejar de lado tu ego? ¿Es Cristo lo suficientemente importante para dejar a un lado tus complejos? Igual tu profesión, el qué dirán, el qué pensarán, qué etiqueta me van a poner. ¿Es Cristo suficientemente importante para dejar cualquier excusa? ¿Qué te impide leer la Biblia cada día? ¿Qué te impide orar cada día? ¿Qué te impide ir los domingos a la iglesia y a la reunión de oración? La reunión de oración también es una reunión importante. Los estudios, el congregarse con los hermanos, alabar y adorar en comunión, el partimiento del pan es una ordenanza. Ir cada domingo a la iglesia no salva. Poner ofrenda cada semana no salva. Solo Jesús salva. Creer en Jesús es todo, pero Él también lo exige todo, porque te ha comprado con su sangre preciosa. Zaqueo buscó
e hizo lo que tuvo que hacer para poder ver a Jesús. Y Zaqueo nos ha dejado un buen ejemplo. Hizo todo lo posible para poder ver a Jesús. Si verdaderamente quieres conocer a Cristo, ¿estás dispuesto a dejar todo impedimento de lado? ¿Es Cristo tu prioridad? ¿O hay cosas más importantes en tu vida? ¿Una fiesta de cumpleaños en domingo? ¿Irte de fiesta un sábado por la noche y quedarte a dormir el domingo por la mañana en casa? ¿Ir a la playa en domingo? Hay multitud de excusas para no participar de la comunión con los hermanos un domingo. Y vamos a encontrar algunas muy absurdas. ¿Por qué no llegamos tarde al trabajo en 20 días, que tenemos que ir al mes, y los 4 domingos que vamos a la iglesia llegamos tarde? ¿A quién le damos más importancia? ¿Al jefe mundano o al Hijo de Dios? ¿Qué nos hace más miedo? ¿Que nos echen una bronca y nos despidan por llegar tarde al trabajo o faltarle al respeto a Dios? ¿Quién es prioritario para nosotros? Claro que seguir a Cristo no es fácil y es costoso y hay pruebas que tendremos que superar, pero la gloria venidera que nos espera y las bendiciones que nos espera son mayores. Perdón de pecados, reconciliación con Dios, vida eterna. ¿Es Cristo tu prioridad? ¿O hay cosas más importantes en tu vida, como el qué dirán? Por eso Zaqueo sabía lo que quería y tenía una misión clara: ver a Jesús a cualquier precio. ¿Es la misión de tu vida? Y vamos al segundo apartado de versículos. Leo el versículo 5, Jesús en acción. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y en este versículo observamos 3 acciones. Primera, Jesús llegó al lugar donde estaba Zaqueo. Jesús no andaba errante. Lucas nos dice que llegó al lugar, no a un lugar, al lugar. Un artículo determinante, un lugar determinado. Y en ese lugar se paró. ¿Y qué hizo? Miró arriba. Así que Jesús llega al lugar preciso y mira al lugar preciso. No a derecha ni a izquierda, miró arriba. Parece que Zaqueo, que hasta ahora era el protagonista de esta historia, el cual buscaba a Jesús desesperadamente, pero vemos que es Jesús quien encuentra a Zaqueo. Vemos que es Jesús el que se acerca a Zaqueo. La segunda acción. La cosa no se queda aquí, además es Jesús quien le habla a Zaqueo. Llega al lugar, mira arriba al árbol y le habla a Zaqueo. Y además lo llama por su nombre. No se habían visto nunca y se dirige a él por su propio nombre. Zaqueo, baja rápido del árbol porque hoy me tengo que quedar en tu casa. Y tercera acción, lo normal en aquella época, en la ciudad de Jericó y en otras ciudades de Israel, es que la gente ofreciera hospitalidad a los transeúntes. Y si además tenías que ascender para ir a Jerusalén a una colina que estaba a 800, 900 metros, lo normal es que hicieras una pausa en Jericó, pasases la noche, y los peregrinos se paraban en las plazas y al caer la noche, los habitantes de Jericó salían a buscarlos y les preguntaban: hermano israelita, ¿quieres pasar la noche en mi casa? Pero nadie iba a tu puerta a llamar, pom, pom, he aquí, ¿tienes esta noche para cenar? Pero en esta ocasión Jesús sabía lo que quería Zaqueo y le pide ir a su casa. Baja porque necesito ir a tu casa. Este es el único lugar en todos los evangelios en que Jesús se invita a sí mismo como huésped de alguien. Jesús tenía una misión específica con Zaqueo y hoy tenía que ir a su casa. No mañana, hoy. Y hoy Jesús iba a hacer noche en casa de Zaqueo.
Es Jesús, es Dios mismo, hecho hombre, quien llama a la puerta de tu corazón y viene a buscar al pecador arrepentido. La salvación es de Dios. Leo en el versículo 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y Zaqueo aquí tiene dos respuestas. ¿Cómo le recibió? Le recibió con gozo, sin titubeos, no preguntó, lo recibió con gozo. Bajó rápido y le recibió con gozo. Cuando Jesús te llame, no dudes, tu salvación es urgente, recíbele con gozo. Porque la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna, la reconciliación con Dios, todo es posible gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y mañana puede ser tarde. Este gozo del versículo 6 contrasta con el gozo del versículo 7. Leo en el versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Cómo reacciona esa multitud que ha negado el paso a Zaqueo? Murmuraron. Ya no hay gozo. Ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Pero si Jesús, que es el Hijo de Dios, no va a saber que está yendo a casa del hombre más pecador que tenemos en la ciudad, ¿qué Mesías es este? Todo esto está sucediendo delante de toda esta multitud que sigue a Jesús. Y mientras Zaqueo lo recibe con gozo, ¿qué es lo que hace esta gente? Murmurar. Es un verbo que en el libro de Lucas solo aparece aquí y en el capítulo 15, versículo 2. ¿Y qué es murmurar? La gente habla por lo bajito. Y esto es murmurar. Hablar en bajito. Y consideraban a Zaqueo como un hombre pecador. Y aquí tenemos que darles la razón, porque Zaqueo era pecador, pero era pecador igual que ellos, que yo y que vosotros. Pero el error está en no mirarse al espejo y ver que la multitud que lo acusaba también eran pecadores. Y como pecadores también tenían la necesidad de que Jesús redimiese sus vidas. Yo, como pecador, necesito que Jesús redima mi vida. Y tú, como pecador, necesitas que Cristo redima tu vida. Un pecador es aquella persona que no llega a cumplir el estándar, que no llega a la norma. Por ejemplo, si tenemos una diana en la pared y lanzo una flecha con un arco y la flecha no llega al centro, ni a la diana, ni a la pared y casi me la clavo en el pie, esto es un pecador. Un pecador es aquel que no puede llegar al estándar de Dios, que por sus propias fuerzas no puede obedecer a Dios. Por eso la multitud que seguía a Jesús le seguían con la perspectiva equivocada. No reconocían que estaban perdidos. Pero Zaqueo sí. Ellos decían, Zaqueo es pecador, pero yo no me veo tan pecador como Zaqueo. Por eso ellos se comparaban a Zaqueo y veían el pecado de Zaqueo, pero no veían su propio pecado. Estas personas son las que ven la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en su propio ojo. Esta multitud son la gran cantidad de objetos perdidos que hay al año en los aeropuertos, en esas bandejas donde ponemos para pasar la puerta y coger el avión, donde ponemos todos nuestros objetos, pues ahí se quedan muchos objetos que luego son los objetos perdidos y que no son conscientes de ello. Esto es lo más triste, que no reconocían su realidad. ¿Sigues a Jesús realmente? ¿Lo sigues por tradición familiar para contentar a tus padres? ¿Eres segunda generación de creyentes? ¿Eres de una estirpe? ¿Sigues a Jesús porque te ha traído tu mujer, tu marido, tu vecina? ¿Porque en la iglesia encuentras amigos más o menos
educados. Fijaos que aquí en estos versículos Jesús ha pasado a la acción con Zaqueo. Llegó al lugar, miró y habló con él. ¿Ha hecho lo mismo contigo, Jesús? ¿Ha llegado aquí, te ha mirado y te está hablando? Así que Jesús te va a mostrar su prioridad, salvar a sus hijos, para que te examines y veas si también eres salvo o perdido. Y pasamos al tercer apartado, versículos del 8 al 10. Jesús Salvador. Lucas es muy detallista. Él es médico y nos da toda una serie de detalles. ¿Qué pasa entre el versículo 7 y 8? Leo el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Lucas tiene el evangelio más largo. La costumbre en aquella época era comer recostado en el brazo izquierdo para comer con el derecho, y todos mirando hacia una misma dirección. Solían comer alrededor de la mesa en círculo. Y ahora Zaqueo lo encontramos de pie, en su propia casa. ¿Qué ha pasado entre el versículo 7 y 8? ¿Por qué Zaqueo le llama Señor a Jesús? ¿Por qué no le sigue llamando Jesús? ¿Por qué ahora lo reconoce como su amo y Señor? ¿Qué ha pasado para que dé la mitad de la fortuna a los más necesitados y para que restituya por 4 todo lo que ha extorsionado? En Lucas 3:14 leemos un versículo. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Unos soldados romanos, mirando a Juan Bautista, le preguntan cómo debemos comportarnos. Y Juan les dice que se contenten con sus salarios y que no extorsionen a nadie. La extorsión era una manera de recaudar impuestos. Podías pagar por las buenas o podías pagar por las malas. Y la extorsión en aquella época estaba a la orden del día. Zaqueo tenía un buen sueldo, él era pagado por los romanos. Los amigos de los recaudadores solían ser dejados de la sociedad. Solían ser prostitutas, matones, a los que nadie honrado se relacionaría con ellos. Por eso la familia tenía vetado a Zaqueo. Por eso la sociedad lo vetaba. Por eso Zaqueo no podía entrar al templo, no podía entrar a la sinagoga, no tenía amigos, no podía hacer vida social, no podía hacer nada. Sus amigos solo serían los esbirros, el desecho de la sociedad, nada de gente honrada. Pero ¿por qué ahora Zaqueo devuelve multiplicado por 4 lo robado? ¿Es parte de su arrepentimiento? ¿Quiere quedar bien con Jesús, con la multitud, con la sociedad? ¿Quiere reparar la ofensa? Bueno, para ello tenemos que ir al Antiguo Testamento, y hay un versículo en Números 5:7 donde dice: aquella persona confesará el pecado que cometió y recompensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la 5ª parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Zaqueo confesó su pecado y por ley devolvió lo robado, pero además añadió un 20% más de lo robado, una 5ª parte. Hay otro versículo en el Antiguo Testamento, Éxodo 22:4, dice: si el ladrón, hablando del ladrón, si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble, una oveja o algo más. Zaqueo entiende que lo que hizo fue un robo con abuso de poder, con extorsión, con amenaza. Éxodo 22:1 dice: cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. 4 ovejas por cada oveja robado. Cuando Zaqueo está restituyendo por 4 todo lo robado, está cumpliendo con la ley. Porque en aquella época con la oveja se medía la riqueza.
En la actualidad, ¿cómo mostramos que somos ricos? Pues con los ceros que hay en nuestra cuenta bancaria o con los metros que pueda tener nuestra mansión. Pero Israel no podía vender o comprar la tierra, porque la tierra era de Dios. La medida de tu riqueza se medía con los animales, con la oveja, y el estándar era la oveja. Zaqueo no es que estuviera siendo magnánimo, estaba cumpliendo con la ley. Pero sí que es importante que ahora Zaqueo reconoce que es un ladrón. Y vemos que la conversión era genuina, porque restituye todo lo robado de forma voluntaria. ¿Qué ha sucedido entre el versículo 7 y 8? Que Zaqueo ha comprendido el Evangelio. Es el mismo Evangelio que predicó Jesús en la cruz. Es el mismo Evangelio que predicamos hoy y que hace que mires al pasado, en la cruz, donde Jesús dio su vida por sus hijos. Y a esto no hay que añadir nada más. No necesitamos aguarlo, no necesitamos hacer una predicación divertida para llamar la atención. No debemos cambiarlo ni moldearlo a la sociedad. Primero necesitas saber quién es Dios, y Dios es santo. Y como Dios es santo, requiere la obediencia perfecta. Y ni tú ni yo obedecemos al 100%. No somos perfectos. Aquí vemos que a Zaqueo no le importa su pérdida material, porque la ganancia espiritual es mayor. Santiago nos lo explica muy bien en Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Si tropezamos en un punto, nos hacemos culpables de todos. Con que hayas fallado una vez, todo el peso del pecado recaerá sobre ti, porque Dios es santo. Y en segundo lugar, sabemos que hemos violado la ley. Os leo en Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 11. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y en Romanos 6:23, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, y la paga del pecado es muerte. Dios es santo, y tú y yo hemos pecado. Por eso Cristo es la respuesta, y el Evangelio es la obra de Cristo. Dios lo ha diseñado así. Cristo murió en la cruz por sus hijos. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo lo describe así. Es decir, cuando Dios me mira y ve mi pecado, me mira y me ve revestido en él, con la túnica de la justicia de Dios, ganada por Cristo en la cruz. No ve mi pecado porque ya está tapado por este manto de justicia de Cristo en la cruz. Y Zaqueo da dos pasos que también tenemos que dar nosotros. Primer paso, arrepentirte. Como pecador solo nos queda dar dos pasos y el primero de ellos es arrepentirte. Ese giro de 180 grados, cambiar de dirección. Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que el primer paso es arrepiéntete, gira, cambia y en segundo lugar, cree. Romanos 10:9. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y si todavía no has creído en Cristo, porque estás pensando en el que te dirán, tengo que recordarte que estás en peligro de muerte eterna. Ven a Cristo, arrepiéntete y cree. Seguir a Jesús
rodearte de todos aquellos que vienen a Jesús. Venir a la iglesia no te va a salvar, no te va a abrir la puerta al cielo, porque de hecho Jesús es la puerta al cielo y se abre por medio de la fe. Y la fe es un regalo de Dios que otorga por medio de la palabra, del Evangelio. Pide fe. Jesús encontró el objeto perdido, encontró a Zaqueo. Y por eso termina con los versículos 9 y 10. Leo en el versículo 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hijo de Abraham. Zaqueo era judío, de pura raza, porque en Cristo vino como Salvador personal. ¿Por qué ha venido hoy la salvación a esta casa? Le dijo Cristo: porque hoy debo quedarme en tu casa. Es Dios quien llama a salvación, como hizo Jesús con Zaqueo. Es Dios quien certifica la salvación. Zaqueo no se salvó por ser judío, no se salvó por sus buenas obras, se salvó por fe, una fe otorgada por Jesucristo, y ahora sí formaba parte del pueblo. Leemos en Gálatas 3:6, así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y acabo leyendo el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es el tema principal del Evangelio de Lucas. No importa que Zaqueo fuera rico, para Dios no hay nada imposible. ¿Cuál era la misión de Jesús? ¿Por qué Dios salvó a Zaqueo? Porque el Hijo del Hombre, Jesús, vino con esta misión: salvar al hombre perdido. Tu pecado te apartó de Dios y Dios vino a salvarte, no por ti, sino para que por medio de tu salvación la gloria la reciba Cristo. Es un acto que glorifica a Dios Padre. Tú no puedes hacer nada para salvarte. Dios te da una salvación eterna por medio de la obra de Cristo. Leo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Este es el evangelio que tienes que predicar, obedecer, vivirlo y proclamarlo. Zaqueo estaba perdido, fue encontrado y fue salvado. Pídele al Espíritu Santo que te ilumine por medio de la palabra y te dé fe. Hoy no dejes pasar más tiempo. Vamos a orar. Gracias, Dios y Padre eterno. Estamos agradecidos por tu palabra, por el relato de Zaqueo, del cual nos habían pasado por alto varias cosas. Gracias, Señor, porque este relato pues nos ayuda a examinarnos para ver si somos salvos o todavía no. Gracias por este Jesús que vino a buscar al que estaba perdido para salvarlo. Gracias por este Jesús Salvador. Señor, que guardemos esta palabra en nuestros corazones, que la escudriñemos, Señor, que nos sirva de ayuda y que toda la gloria sea para ti. Toda la gloria es para ti, recibe toda la gloria. En nombre de tu Hijo Jesucristo, amén.